Lenguaje para cuarto grado. Continuamos con la actividad 1, semana 2. Hoy vamos con el tema, vamos con una anticipación. Actividad 1. Leemos el cuento maravilloso. Respondemos de forma oral de qué trata Hansel y Gretel. Trata, dos- trata que dos niños se pierden en el bosque. Al caminar se encuentran en una casa de dulces. Ahí vivía una bruja que les dio de comer hasta engordar y luego comerse a uno de ellos. Pero al final logran escapar después que la meten a la bruja en un horno. Vamos con el cuento ya. Hansel y Gretel eran los niños de un pobre leñador. Era una familia tan pobre que una noche la madrastra convence al padrastro de abandonar a los niños en el bosque, dado que ya no tenían con qué alimentarlos. Hansel oyó esto, por lo que salió de su casa a buscar piedras con las cuales marcó el camino cuando se dirigían al bosque. Aquí tenemos la escena, va tirando las piedras, señalando el camino. Hansel y Gretel se durmieron y apenas salió la luna comenzaron a caminar siguiendo el camino que Hansel había marcado con piedra. Por la mañana llegaron a casa. Su madrastra se quedó sorprendida, así que decide que la próxima vez lo llevaran aún más adentro del bosque para que no puedan salir y regresar. Hansel otra vez escuchó la discusión de sus padres. Decide salir a juntar piedras nuevamente, pero esta vez no pudo, ya que la puerta estaba cerrada con llave. Y la mañana que fueron al bosque, Hansel marcó el camino tirando migajas de pan que su madrastra les había dado. Solo que esta vez, cuando salió la luna, no pudieron volver porque los pájaros le habían comido el pan. Durante la lectura, hacemos una pausa, resolvemos. ¿Cómo era la familia de Hansel y Gretel? Eran una familia tan pobre, no tenían dinero ni qué comer. Siguiente pregunta. ¿Dónde querían llevar a Hansel y Gretel? Al bosque, para perderlos. ¿Qué hizo Hansel para regresar a casa? Marcó el camino con piedras para saber cómo regresar a casa. Bueno, según una pregunta sería que la segunda vez marcó con pedacitos de pan y ya no pudieron regresar porque los pájaros se comieron el pan. Continuamos con la lectura. Después de 2 días perdidos en el bosque, los niños se detienen a escuchar el canto de un pájaro. Al par siguen hasta llegar a una casita hecha de pan, de jengibre, pastel y azúcar. Los niños empezaron a comer, pero lo que no sabían es que la casita era la trampa de una vieja bruja para encerrarlos y luego comérselos. Esta vieja bruja decide encerrar a Hansel y tomar a Gretel como criada. Todas las mañanas la bruja hacía que Hansel sacara el dedo entre los barrotes para comprobar que había engordado. Pobre Hansel, era pollo de engorde. Pero ésta la engañaba sacando un hueso que había recogido del suelo. Un día la bruja decide comerse a Hansel. Estaba bien gordito, ¿qué? Bueno, y manda a Gretel a comprobar que el horno estuviese listo para cocinar. Quería meter a Hansel a un horno y cocinarlo como pavo. La niña se da cuenta de la trampa y logra que la bruja se meta al horno. Al instante Gretel empujó a la bruja y cierra el horno, quedando la bruja atrapada. Los niños toman de la casa perlas y piedras preciosas y parten a buscar a su padre. Buena lección moraleja porque no le tenían rencores al Señor. Su vida de miseria al fin había terminado. La familia no sufrió más hambre y todos vivieron felices para siempre. Bueno, la unión familiar hace la fuerza.
sin rencor. ¿Con qué se encontraron Hansel y Gretel? Va, resolvemos en el cuaderno. ¿Con qué se encontraron Hansel y Gretel al estar perdidos en el bosque? Con una casita hecha de jengibre, pastel y azúcar. Qué rico. Va. ¿Qué les hacía la bruja a los niños mientras los tenía encerrados? Les daba de comer para engordar. ¿Para qué? Engordar. Ay, cuando están engordando como cerdito, como gallina. ¿Qué sucedió al final del cuento? Gretel logra que la bruja se meta en el horno y lo cierra. Los niños toman de la casa perlas y piedras preciosas y parten a buscar a su padre. Aquí te traigo, papá. ¿Qué opinas sobre la forma de que Hansel y Gretel solucionan sus problemas? Que está bien, uno tiene que luchar para sobrevivir. Continuamos. La narración estructura. La estructura de la narración. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Actividad 2. Leemos la información y resolvemos. Los cuentos maravillosos son narraciones de hechos extraordinarios e increíbles, donde intervienen personajes como magos, brujas, hadas, duendes, gigantes, entre otros. Generalmente hacen uso de la magia y poderes que provienen de objetos encantados como talismanes, anillos, pociones, aunque le faltan las varitas mágicas. Estructura de los cuentos maravillosos. Conoces a los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm fueron escritores alemanes coleccionistas de cuentos, entre ellos Blancanieves, Rapunzel, Hansel y Gretel, entre otros. Estructura de los cuentos maravillosos. Inicio. Es el comienzo de la historia. Se presenta en el tiempo, lugar, personajes principales y el propósito. Esta parte le da sentido al mundo de la historia. Nudo. Presenta el desarrollo de la historia de los personajes donde hay un momento de tensión provocado por los personajes antagónicos, los villanos, las brujas, los ogros. De ese nace. Parte donde se suele dar la solución al problema y se da por finalizada la narración. Características de ¿quién estamos? El cuento maravilloso. Características del cuento maravilloso. Elementos mágicos, lugares encantados. Tiempo irreal e indefinido. Relato breve. Personajes principales. Encarnan la belleza y la virtud. De origen popular. Los personajes antagonistas encarnan la fealdad, física y maldad. El antagónico es un villano. Empezamos nuestras dudas sobre la estructura y características del cuento maravilloso. Escribimos lo que sucedió en el cuento de Hansel y Gretel. Vamos en el inicio. Tanto era la pobreza que el papá los va a perder al bosque para que no vuelvan a los niños. El nudo. En el bosque encuentran una casa hecha con dulce. Ahí vive una bruja que los atrapa y quiere engordar a Hansel y después comerse. Desenlace. Gretel logra encerrar a la bruja en el horno y ahí queda atrapada y los niños toman las cosas de valor y regresan donde su papá. Seguimos. Actividad 3. Escribo el título de dos cuentos maravillosos que conozco y detallo las características de que poseen. Tenemos Pinocho, el niño de madera. Pinocho, una marioneta que habla. Los niños se vuelven burros, bueno, en el cuento, ¿va? Se transforman en burros, no es que sean burros. Salen vivos de una ballena, él y Gepetto. Cenicienta, un hada le concede los enseres para que ella vaya al baile del príncipe. Convierte una calabaza en carroza, ratones en choferes, etc. Las cosas maravillosas que suceden. Actividad 4. Escribimos las acciones de los personajes en la historia. Ya, comiendo palomitas. Comenzamos con Hansel. Le dan de comer tanto que para que engorde como cerdo para después comérselo una bruja. Gretel ingenia la forma deshacer- para deshacerse de la bruja y lo logra, encerrándola en un horno para poder liberar a Hansel y luego huir del lugar pero con riqueza. Ella es la chica que hace la acción final. Encierra a la bruja en el horno para que ahí quede atrapada.
y luego ya toman las riquezas que encuentran y se regresan donde sus padres. El padre obedece la petición de la esposa para que vaya al bosque y ahí pierda a Hansel y Gretel y no vuelvan. Y dos intentos, en el segundo intento sí tuvo éxito. Madrastra es la que tuvo la idea de que sus hijastros los llevaran al bosque para que se perdieran, porque en la casa ya no había que comer. La bruja, bueno, había una justificación, porque aquí las dos serían brujas, ¿eh? La bruja, la más detallada, tenía una casa hecha de pan de jengibre, pastel y azúcar para atraer niños, los capturaba, les daba de comer hasta engordar y luego se los quería comer. Mm, Tanta hambre tenía la señora. Ahora vamos con un poquito el uso de punto y coma, punto y aparte, es un animal, punto y final. Vamos a ver. Actividad 5. Leemos la información que pensamos nuestra duda. Los signos de puntuación facilitan la comprensión de lo que se escribe o se lee. El punto se utiliza para hacer una pausa larga que marca el final de una idea o frase. El punto y seguido. El punto y seguido se utiliza para finalizar cada oración de un mismo párrafo. Aquí tenemos, aquí está el punto y seguido. Terminamos el párrafo, luego comenzamos con otro. Lo único que lo vamos a diferenciar, que vamos a poner un punto, un pequeño espacio, por lo menos en la máquina de escribir, en el lacto, vamos a dar dos espacios. En el cuaderno solo dejamos un medio espacio y iniciamos con letra mayúscula. En este caso comenzamos con la letra E. Veamos, aquí tenemos la letra E. Sigamos. Este no cambia de línea y va una coma, sino que sigue escribiendo en la misma línea. Aquí tenemos punto y aparte. Aquí tenemos el punto y aparte. Ejemplo. Aún no hemos elegido el menú para que nuestra fiesta, ahí hacemos pausa, una pausa larga. Pero como vamos a seguir, hablando de la misma frase, de lo mismo pero en distinta forma, ponemos el punto y si continuamos. Dejamos dos espacios y comenzamos la siguiente frase con letra mayúscula. Tenemos la L. Lo único que sabemos es que será vegetariano. Punto y aparte. El punto y aparte se hace uso cuando se finaliza un párrafo y el texto continúa en otro párrafo. Se pasa la línea siguiente dejando un margen mayor que la línea de un párrafo. Aquí tenemos punto y aparte. Y dejamos un espacio para que sepamos que hubo una línea de un punto y aparte. Dejamos un espacio por lo general en el cuaderno. Podemos dejar una línea, nuestro cuaderno diario. Aquí tenemos punto y aparte. Ejemplo. Este verano mi familia y yo estamos decididos a pasarlo en la playa. Punto y seguido. Comenzamos otra vez con mayúscula. Ya había buscado el lugar ideal y tenía listo todo lo que se llevaría, coma. Pero los planes cambiaron, coma. Mi hermano enfermo y tuvimos que quedarnos en casa. Aquí está el punto y aparte. Dejamos un medio espacio. Ahora, comenzamos con mayúscula. Ahora que lo que pienso mejor, cualquier lugar es ideal si lo pasas en familia, aunque los planes cambien. Punto y aparte. Aquí tenemos el punto. Vamos a hacer una actividad, poner el punto y aparte y final. El punto final. Se hace uso de este cuando está culminando un escrito. Esa es la parte que a mí me encantaba en las clases, escuchar punto y final, que ya terminamos de escribir, que la mano a veces duele. Ejemplo, en la historieta es como salimos de casa a buscar a nuestra mascota que se había perdido el viernes pasado. Punto y final. Ahí termina. Ahora vamos con otra actividad. Individual. Escribo los puntos que hacen falta en el texto. En el primer punto, nos están pudiendo poner un punto y aparte. Había una vez un gentil hombre que se casó. Estamos hablando del cuento de la Cenicienta, la niña maltratada por su madrastra y sus hermanastras.
Bueno, no es que estemos hablando que la madrastra y los hermanos sean malos, pero el cuento así es. Hay que nos disculpen si hay una madrastra y una hermanastra oyendo este cuento. Había una vez un gentil hombre que se casó en segundas nupcias con una mujer, la más altanera y orgullosa que jamás se haya visto. Punto y aparte. Aquí ponemos el primer punto. Siguiente. Tenía dos hijas por el estilo y que le parecían en todo, punto y seguido. Comenzamos con mayúscula. El marido por su lado tenía una hija, pero de una dulzura y bondad sin par. Qué bonita. Lo había heredado de su madre, que era la mejor persona del mundo. Punto. Y final. Charles Perrault. Bueno, se nos está durmiendo el emoji. Cambiemos. Seguimos, seguimos y seguimos. Seguimos y no paramos. Actividad 7. Identificamos y escribimos las partes del cuento maravilloso. Colocamos el punto que hacen falta en el cuento. Estamos hablando de Jack y las habichuelas mágicas. Y comienza el cuento de... Aquí no hay madrastras ni hermanastras malas. Había una vez un chico que se llamaba Jack y vivía con su madre. Aquí ya nos hicieron el favor de poner el punto y seguido. Comenzamos con mayúscula. Como era muy pobre, la madre lo envió a vender la única vaca que tenía. Punto. Aquí está el punto marcado ya. Y seguido. Comenzamos con mayúscula. En el camino hacia el mercado, Jack se encontró con un hombre que le ofreció cambiarle la vaca por unas habichuelas mágicas. ¿Qué son habichuelas? Frijoles. Por unos cuantos frijoles, siquiera la libra hubiera pedido, pero no. Unos cuantos frijoles. Lo único que estos son mágicos. Ponemos punto y aparte. Comenzamos con mayúscula, dejamos un espacio, en su cual no puede ser una línea. La madre se enteró del trato, se enojó muchísimo y tiró los frijoles por la ventana. Punto, nos pusieron punto y seguimos. Comenzamos con mayúscula. Al otro día, un árbol gigante había crecido en el jardín. Punto y seguido. Ponemos el punto y continuamos con mayúscula. Entonces Jack trepó el árbol, llegó a un maravilloso castillo y entró. Punto de nuevo, seguido. Comenzamos con mayúscula. De pronto escuchó ruidos y, asustado, se escondió. Punto y seguido. Comenzamos con mayúscula. Vio un enorme gigante sentado a la mesa. Punto y seguido. Sobre la mesa había un arpa de oro y una gallina. Punto y aparte. Ya lo pusimos. Seguimos con el relato. ¡Un huevo!, gritó el gigante, y la gallina puso un huevo de oro, punto y seguido. Luego, el arpa comenzó a tocar y el gigante se quedó dormido, punto y seguido. Comenzamos con mayúscula. Jack tomó la gallina y el arpa, coma, empezó a gritar, dos puntos. ¡Ayuda, ayuda! El gigante se despertó furioso y comenzó a perseguir a Jack, punto y seguido. Jack bajaba a toda velocidad mientras gritaba: Madre, tráeme el hacha, punto y aparte. En cuanto él puso un pie en el suelo, ya cortó el árbol y el gigante al caer el árbol hizo un hoyo profundo y nunca pudo salir. Aquí vamos y punto y, pues sería aquí. Vamos, aquí dejamos el espacio para que pensemos qué punto sería, punto y seguido. Aquí hacemos un punto. Aquí, así como el que dice, anaranjado. Con el oro, el arpa. Comenzamos con mayúscula. Con el oro y el arpa mágica, Jack y su madre vivieron felices para siempre. Punto y final. Que más me encanta ahí. Por Hans Christian Andersen. Adaptación. Hoy seguimos con la siguiente actividad. Siempre del cuento de Jack y los frijoles mágicos, las habichuelas mágicas. Respondemos el cuento. ¿De qué trata el cuento? Jack y su inocencia cambia una vaca por unas habichuelas que le hacen crecer
creer que son mágicas. Se lo hacen creer, ingenuamente él lo cree. La madre, al saber el trato, las toma y las tira por la ventana. Al día siguiente, Jack ve que ha crecido una enorme planta que llega hasta el cielo. Las nubes la sube y encuentra un castillo y un gigante y otras cosas. Eso podemos decir de forma breve, o lo podemos resumir más todavía. ¿Qué características de los cuentos maravillosos indicamos en el texto? Elementos mágicos. Tiró los frijoles por la ventana. ¿Quién va a tirar frijoles por la ventana? Al otro día, un árbol gigante había crecido. Era toda una noche crecieron las plantas. Vio un enorme gigante sentado a la mesa, 1000 billones de veces más grande que él, según me lo describe. Mm, ese sería el elemento mágico. Y la gallina que puso un huevo de oro. Ah, ¿dónde existen las gallinas para ir a traer una? Personajes principales. Jack era muy pobre, inocente y humilde. Personaje antagonista, el gigante todo un ogro. Ah, después de que le robaron, ¿quién no va? Pero ya eres seguro de así. ¿Qué sucesos ficcionales encontramos? Un castillo en las nubes al final de la planta, una planta enorme que crece en toda la noche, un árbol que bien rápido fue mochado y tumbado, un gigante viviendo en las nubes. Sí, señor Pesa, vamos a ver una descripción de cómo es más o menos el gigante. Es así. Este sería el gigante, sería Jack. Demasiado. ¿Qué haríamos en el caso de Jack? Bueno, aquí nos vamos a poner un poquito moralista porque lo que hizo Jack no está muy correcto. ¿Qué haríamos en el caso de Jack? Hacerme amigo del gigante y decirle que estoy pobre y necesito dinero y unos cuantos huevos me sacarían puro. Por pedirle prestar, présteme unos 2 días la gallina que ponga los huevos y luego se la regreso. No es bueno andar tomando las cosas ajenas. ¿Cómo colaboramos en los quehaceres de la casa? ¿Cómo colaboramos? Lo hacemos barriendo, lavar trastes, lavo ropa, aunque hoy inventaron las lavadoras solo de meterla. Pongo en orden las cosas, el desorden de juguetes a su lugar, ¿va? Sí podemos ir. ¿Qué cambiaríamos en la historia del cuento? Bueno, que venimos hablando, un poquito moralista. ¿Qué cambiaríamos en la historia del cuento? No cambiar a una vaca por frijoles. Primero asegurarme que sean mágicos, sí, porque o si lo voy a cambiar por frijoles, pero la cambiaría por unos 10 sacos de frijoles, no por uno. No cambiar a los frijoles, ¿vale? Otra cosa que le cambiaría la historia, no robarle al gigante, hacerme amigo o empleado y pedirle unos huevos de oro de la gallina. O sea, mejor pedir que andar robando. Bueno, eso ha sido todo. Hasta la próxima.